Muy buenos días con todas y todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Metodologías de Evaluación para la Transformación Social y Económica, aproximaciones desde la academia, evento que es parte de la Semana de la Evaluación Ecuador 2020. La Secretaría Nacional de Planificación realiza la Semana de la Evaluación con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación, EI por sus siglas en inglés, que conecta a la comunidad de evaluación global y que tiene como objetivos promover el intercambio de conocimientos y experiencias e incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de las personas. Extendemos un saludo al público y a las autoridades que nos acompañan presencial y virtualmente, autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, representantes de organismos internacionales, autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes y público en general. Agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por coordinar la participación de sus docentes en esta conferencia. En este evento se expondrán 3 sesiones donde se mostrará que la academia es un actor importante en el proceso de transición de la sociedad global para explicar los fenómenos de la crisis contemporánea, plantear soluciones innovadoras, así como evidencias científicas para la toma de decisiones. La conferencia se desarrollará de la siguiente manera. Se presentará el tema integración de la medición del capital natural en los sistemas de monitoreo y evaluación para una planificación económica sostenible a cargo de María de los Ángeles Barrio Nuevo. A continuación, se presentará el tema medición de la pobreza del agua en función del ODS 6 a cargo de Nicolás Acosta. Finalmente, se presentará el tema incidencia de la política pública en la situación de la pobreza según la tipología de Katzmann ampliada a cargo de Pablo Samaniego y Javier Proaño. Entre cada sesión se abrirá un espacio para preguntas por parte de los asistentes. Durante las sesiones, personal del protocolo entregará hojas de papel a las personas que deseen realizar preguntas. Para ello, solicitamos que levanten la mano, por favor. La moderación de la conferencia estará a cargo de Sebastián Terán, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él es sociólogo con mención en ciencias políticas, máster en estudios de la cultura y literatura hispanoamericana, especialista en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Es experto en sostenibilidad y proyectos de vinculación de la Dirección de Investigación, Vinculación e Innovación, y también es investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus líneas de trabajo académicos son la sociología política y sociología de la cultura, así como investigación en evaluación, con énfasis en el campo de la educación superior. Le damos la palabra. Muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto estar aquí. Gracias a la Secretaría Nacional de Planificación por liderar el trabajo de la Plataforma Nacional de Evaluación y hacer posible también este evento de la Semana de la Evaluación. Quiero empezar presentando a María de los Ángeles Barrio Nuevo, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. María de los Ángeles es doctora en políticas públicas, tiene una maestría en administración de proyectos, economista y docente invitada de prestigiosas universidades del país como Flaxo, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Escuela Politécnica Nacional, a nivel de grado y de posgrado. Es especialista en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional en las áreas de desarrollo ambiental, social y económico a nivel de Ecuador y Sudamérica. Autora y editora de varias publicaciones en el área de economía ambiental, política ambiental, valoración económica de los recursos naturales, economía de la biodiversidad, economía circular y economía del cambio climático. María de los Ángeles, bienvenida.
Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, gracias a la Secretaría Nacional de Planificación por organizar este evento, a la Universidad Central por acogernos y permitirnos debatir sobre estos temas que son tan importantes para los procesos de planificación. Cuando me invitaron a este evento, tal vez uno de los temas que llamó mucho mi atención es conversar con ustedes sobre el tema de capital natural y cómo podemos nosotros incorporar a los procesos de planificación. Tal vez es uno de los temas menos abordados y más olvidados, podría yo decir, porque cuando hablamos nosotros de planificación nos concentramos en lo que son los recursos financieros, en los recursos humanos, estamos hablando del capital e infraestructura, pero nos olvidamos del capital natural. Así que para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña investigación y los debates que quiero promover. Quisiera empezar conversando un poquito sobre el concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablamos nosotros de desarrollo sostenible, tenemos que recordar que es un proceso relativamente nuevo. Tomemos en cuenta que el concepto como tal surge en el año 92 a partir de una conferencia internacional en la que se piensa un nuevo modelo de desarrollo. Y si bien es cierto, hemos tenido antecedentes de trabajo a nivel internacional y nacional que nos han obligado de alguna manera a enmarcar nuestro proceso de planificación, tenemos que recordar que los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son lineamientos y sugerencias para los países, pero no son mandatorios. Y por lo tanto, todos los esfuerzos y ejercicios que se realizan a nivel de las diferentes instancias son un aporte a un cumplimiento de una meta global, pero que de alguna manera también nos pone en una línea de investigación compleja, porque para poder dar cumplimiento a eso necesitamos recursos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llevamos estos procesos? Y sobre todo, ¿cómo logramos conseguir más recursos? Solamente con indicadores claros, con información que nos permita medir nuestros avances, nuestro compromiso y los acuerdos a los que hemos llegado. Por lo tanto, yo quiero abrir esta presentación justamente refiriendo la importancia de medir, monitorear, evaluar, no solamente para poder ver qué tan cerca estamos de conseguir metas, sino también para poder apalancar recursos, compromisos internacionales a los cuales nosotros podemos realmente acogernos y de alguna manera referir que estamos cumpliendo o no los acuerdos que hemos tenido como país. Cuando nosotros hablamos del desarrollo sostenible, quiero que recordemos un concepto importante: garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a los mismos recursos que nosotros tuvimos en el tiempo. Pero como los estamos consumiendo y como los estamos degradando, tal vez la pregunta es, ¿cómo vamos a cumplir con ese objetivo? Me gustaría hablar con una línea de economista. Como les decía Sebastián, en mi proceso de formación partí desde la línea de la economía y cuando estuve estudiando ello me quedé con muchos interrogantes. Después opté por la línea de la economía ambiental y pensé que tal vez con una maestría en administración de proyectos iba a poder resolver muchos de los conflictos y problemas socioambientales. En ese proceso, lo que sí aprendí es la importancia de tener un buen protocolo de investigación, tener indicadores claros y precisos que nos ayuden a identificar justamente cómo están los avances dentro de los proyectos. Trabajé por muchos años en un proceso en el que pensábamos que no solamente teníamos que preocuparnos del crecimiento económico, sino del desarrollo. ¿Y por qué hablar del desarrollo? Porque casi la mitad de los ecosistemas hoy en día se han ido reduciendo de acuerdo a los informes de Naciones Unidas. Tenemos también un 40% del capital natural que se ha perdido en las últimas 2 décadas y tenemos una afectación al 75% del medio terrestre y del medio marino planetario en un 60%. Estamos en niveles críticos. Y cuando nosotros pensamos en crecimiento económico, pensamos en PIB, lo que estamos pensando es justamente cómo aumentar el dinero en la economía, pero no nos estamos preocupando de qué es lo que está sucediendo con este tipo de recursos en el sistema. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que los ODS se planificaron con una meta 2030 y esa meta 2030 está a 5, 6 años de que nosotros lleguemos y tal vez muchos de los países reportaremos que no vamos a alcanzar estos objetivos. ¿El por qué? Porque en los últimos años, insisto, hemos priorizado crecimiento económico sobre desarrollo. Aquí me gustaría que ustedes vean una primera lámina en la que podemos analizar justamente cómo hemos dado énfasis a los temas económicos, sociales y ambientales en los ODS. Mientras para economía tenemos 4 ODS involucrados, para sociedad tenemos 8
Para el tema de ambiente específicamente, tenemos solamente dos conceptos explícitos del cuidado del capital natural. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a referirnos dentro de estos ODS a otros elementos, podemos llegar a extender hasta 4 los niveles en los que vamos a trabajar. Y esto es justamente lo que inspiró el análisis que yo quiero compartir con ustedes. A nivel de país, nosotros manejamos un sistema de contabilidad nacional, que es con el cual se mide el PIB. El PIB nos permite ver que también estamos en crecimiento económico y compararnos con otros países y tener un indicador internacional estadísticamente aceptable. Sin embargo, cuando nosotros tomamos en cuenta que el sistema de contabilidad nacional lo que nos permite ver es cómo van nuestros ingresos, nuestros gastos, qué pasó con el ahorro, la inversión, estamos midiendo desde un enfoque netamente contable, donde lo que vemos es que los impactos económicos se van diluyendo o de alguna manera no se contabilizan. Por eso es importante que nosotros veamos cuáles son las limitaciones a este PIB. Y si bien es cierto, muchos autores rescatan la importancia de este indicador como para monitorear y evaluar cómo está una economía, es un indicador que tiene algunos elementos que podrían mejorarse. Por ejemplo, no toma en cuenta el bienestar, ni tampoco toma en cuenta el impacto ambiental que las actividades económicas generan. Es un indicador que no nos habla justamente de cómo se distribuye el ingreso, ni tampoco cómo se realizan los procesos económicos. Sin embargo, ha sido ampliamente utilizado y lo estamos monitoreando permanentemente. ¿Cuál es el riesgo de seguir empleándolo? Pues que estamos tomando decisiones de política pública erróneas con información que no es la correcta, porque estamos vendiendo un imaginario de algo que tal vez el país no está alcanzando. La invitación entonces es a pensar justamente como un economista que se llama Salah Saraf, que en el año 1970 planteó algo que revolucionó mucho el modelo de pensamiento económico-ambiental. Cuando nosotros extraemos un recurso o utilizamos un recurso natural, lo sumamos al PIB, pero no lo restamos del capital natural. Me explico. Cuando nosotros trabajamos con capital natural, uno de los puntos más importantes es que todo lo que extraemos del sistema, si bien es cierto, en un momento determinado nos suma, en el futuro no crece. Y el economista lo que hizo es un análisis en que todos los indicadores de PIB a nivel mundial estaban equivocados porque teníamos un dato erróneo donde nos estaban vendiendo información de que estamos mejor económicamente sin tomar en cuenta la información ambiental dentro del proceso. Por ello, lo que él recomienda es que, si bien es cierto, podemos sumar las ganancias de los nuevos inventarios, tenemos que restar el agotamiento o posiblemente incluso la extinción de los recursos para tener valores reales. Esto dio paso a que se considere un nuevo sistema para monitorear y evaluar. Y efectivamente ha replanteado todos los esquemas de monitoreo y evaluación al proponer cuentas satélite, que son unas cuentas que están en el marco del sistema de contabilidad nacional, es decir, se puede seguir utilizando el mismo modelo, pero nos permite tener mayor información. Y aquí creo que es uno de los mayores aprendizajes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para los procesos de monitoreo y evaluación a nivel de país. Cuando nosotros tenemos indicadores o procesos ya estandarizados, tal vez nos volvemos un poco inflexibles y perdemos visión dentro del proceso. Pero si generamos indicadores como estos, que son cuentas satélite, en la cual tenemos información que nos aporta y nos permite tener mayor detalle, podemos tener inclusive un sistema mucho más completo y que nos permita tener elementos que no se habían considerado en un inicio. Imagínense 20, 30 años atrás, pensar que el PIB no se tenía que medir en dinero. A partir de esta propuesta, el PIB se puede medir en cuentas híbridas, es decir, en dinero, en físico y en una combinación de físico con híbrido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo podemos poner valor a las reservas de petróleo que tenemos todavía, que sea un valor más allá del precio del mercado? ¿Cómo podemos poner un valor a los ecosistemas en donde se genera la vida, que no sea un valor que sea de mercado? Entonces, al pensar en esta nueva metodología y en esta nueva propuesta, lo que hacemos es reconocer esta riqueza que tenemos dentro de los países, pero no necesariamente tratar de trasladar todo a un valor monetario. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que esto ya no es una propuesta de un grupo de economistas,
se ha vuelto una norma estadísticamente reconocida por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, CEPAL, y que a partir de ello todos los países tienen que replicar metodológicamente el proceso para poder comparar justamente como se hacía en otros países con otros indicadores, porque la idea es poder monitorear cómo estamos en el capital natural. Actualmente tenemos la cuenta de energía, la cuenta de aire, de agua, de suelo, agricultura, bosques. Tenemos una cuenta que se llama experimental de ecosistemas y los gastos de protección ambiental. Es decir, es un proceso en el que se ha ido trabajando en los últimos 15 años y que ha tenido un problema complejo también, porque no es lo mismo plantear una cuenta para un país que tiene limitaciones de biodiversidad, que tal vez ya agotó sus recursos, y tratar de aplicarlo en uno como nuestro, que somos un país megadiverso. Entonces, la adaptación metodológica también tiene un reto, y los procesos que nosotros tenemos que considerar es cómo utilizamos esta información para poder ver si es que estamos cerca o no al cumplimiento de los ODS. Me gustaría a mí justamente comparar estos dos elementos y tal vez es una propuesta que está abierta a la discusión, el ver cómo estas cuentas satélite que les he mencionado aportan al cumplimiento de los ODS 6, 7, 13, 14, 15. Justamente uno de mis colegas que se va a concentrar posteriormente en el tema de agua. Podría haber dentro de la información de las cuentas satélite también datos valiosos que le puedan ayudar a dar otra perspectiva a los cálculos que él genera. Y con ello me gustaría justamente comentarles cómo se realiza este proceso y cuáles son los elementos que tenemos que considerar. Cuando vamos al ODS 6, que se encarga del tema de agua, tenemos una cuenta específica que es la cuenta de agua, en la cual nos da información sobre la disponibilidad del recurso, la contaminación, cómo está la fuente hídrica, de dónde proviene el agua, porque no es solamente un tema de acceso hoy en día al recurso, lo que genera o no pobreza. No es solamente un tema de contar con agua para poder hablar de estos elementos vinculados al ingreso. Los economistas hemos ido cambiando también esta visión y creo que es un tema importante, porque desde la lógica de la planificación, hoy en día tenemos que preocuparnos también de los costos vinculados a ese acceso. Es decir, toda la inversión en infraestructura que tenemos que realizar para poder dotar del recurso. Esa información nos dan las cuentas de agua. Si vamos al siguiente ODS, que es el de energía, tenemos justamente, como les mencionaba, una cuenta específica para energía. Y en este, lo que se ha hecho referencia es en la eficiencia energética, en energías renovables, en la búsqueda de un nuevo modelo de provisión de energía. Cuestionémonos qué es lo que ha pasado en los últimos meses en el país. Todos fuimos pobres energéticos, porque en un momento determinado no importó tener el recurso de tener un trabajo, el tener un sueldo para poder pagar una cuenta, pero si no había la provisión del recurso, caímos en un nivel de pobreza que no había sido explorado antes. Gracias a estas cuentas podríamos ver cómo podemos solventar la pobreza energética por medio de otro tipo de acceso a los recursos energéticos. En la siguiente cuenta, estamos hablando de la cuenta de aire, porque también tenemos que tomar en cuenta que todos los procesos de contaminación, producción, generan externalidades y que de alguna manera esto nos está afectando en temas de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, no existe una cuenta de cambio climático, porque sería lo ideal, podemos aproximarnos al ODS que necesitamos analizar lo que es mitigación y adaptación al cambio climático con información de emisiones por sectores energéticos. Un punto importante que se ha dejado de lado es que en la economía tradicional lo que nosotros nos preocupamos de sumar al PIB es lo que se produce en bienes y servicios. Pero les pregunto, ¿qué pasa con aquello que no producimos, que la naturaleza nos da? ¿Cómo podemos sumar eso al PIB? Ha sido un proceso complejo en el que no estamos reconociendo estos elementos. Adicionalmente, tenemos otro limitante. Cuando nosotros hablamos del PIB y de variables de planificación que sean muy macroeconómicas, estamos hablando de sectores económicos a los que identificamos claramente. ¿A qué sector económico le podemos imputar los recursos naturales? ¿O a qué sector económico le podemos imputar los daños a estos recursos? Reconocer que en la biodiversidad y en el capital natural se generan otras dinámicas que son más allá de las económicas, creo que es el principal reto para un buen proceso de planificación, porque no podemos aplicar metodologías estandarizadas o metodologías que se aplican a otros sectores con la misma manera en la que aplicaríamos nosotros a los temas ambientales.
no tenemos sectores económicos establecidos, no tenemos un productor de los bienes y servicios naturales, son servicios que estaban provistos dentro del stock, y cuando hablamos de contaminación, ahí sí todos sufrimos las consecuencias. Y decimos que ya no es un problema únicamente del sector industrial que contaminó, sino que también el sector hogares produce contaminantes, que también el sector gobierno produce contaminantes. ¿Cuánto? ¿Cuánto se hacen responsables? Hoy en día, una de las bases más grandes que se trabaja a nivel de cambio climático es responsabilidades globales pero diferenciadas. Si todos tenemos que aportar en la lucha, tenemos que saber cuánto tenemos que aportar para que podamos realmente importar estos elementos. Otra de las cuentas importantes que tenemos que tomar en consideración es la cuenta de ecosistemas. Una cuenta que ha tenido muchísimo debate a nivel internacional, porque como les refería, cuando vienen propuestas desde países que ya no tienen gran diversidad biológica, parece sencillo contabilizar cómo estamos en stock inicial y en stock final de recursos. Cuando en el Ecuador todavía estamos descubriendo especies, cuando en el Ecuador no tenemos un inventario de las mismas. Entonces, no es lo mismo que yo lleve un control, para poner un ejemplo, de la cantidad de árboles que existen en un bosque en Alemania, a que yo lleve el mismo conteo de la cantidad de árboles que existen en los bosques del Ecuador. Es totalmente diferente y no podríamos hacer esto año tras año. Entonces, si queremos tener metodologías homogéneas, tomemos en cuenta también que los costos son diferentes y que necesitamos apoyo para poder cumplir estas metodologías y estas estadísticas para que podamos tomar decisiones adecuadas de política pública. Hay una brecha muy grande entre lo que significa monitorear nuestro capital natural y el monitorear el capital natural de otros países que lastimosamente lo han ido degradando y perdiendo. Finalmente, creo que un punto importante que tenemos que considerar es el tema de la cuenca de océanos, porque hoy en día se habla mucho de la contaminación de los recursos marinos, los microplásticos, las islas de plástico, y no estamos tomando en cuenta cuál es la relación que esto tiene con la dinámica económica ambiental. Esto se relaciona directamente con el ODS de océanos y recursos marinos, y como podemos ver aquí, insisto, es una propuesta preliminar en la que podemos hacer el match entre los ODS y las cuencas. ¿El por qué? Porque yo creo firmemente que no podemos desperdiciar recursos. Monitoreo y la evaluación es un proceso técnico y costoso. Y si levantamos información para el seguimiento de ciertos indicadores, tenemos que aprovechar y utilizar esa información para otros indicadores. Tenemos que complementar nuestra visión y no trabajar de manera aislada. Tenemos que integrarnos institucionalmente para fusionar los esfuerzos y lograr tener estos resultados. Aquí ustedes pueden ver un primer ejercicio en el que se ha realizado justamente la vinculación entre los indicadores del ODS 6, que es específicamente el de agua, y la información de los indicadores del SCAE que me va a dar para poder hacer el match dentro de los procesos. Aquellos investigadores que están trabajando en este tema, aquellos que están realmente interesados en entender a profundidad qué es lo que pasa con el tema de agua, aire, suelos, recursos ecosistémicos, pueden ver aquí una posibilidad valiosa de levantar. ¿Cuál es uno de los elementos que yo sí creo que es importante que lo resaltemos y aprovechando que estamos aquí con instituciones de gobierno? La poca prolijidad que se da en muchos países para un levantamiento sistemático de la información de las cuencas satélites. Es costoso, es especializado y lastimosamente no todos los países están al mismo nivel. Hay países que lideran en la región, que son un ejemplo importantísimo para todos nosotros como México. Pero Ecuador levantó su primera cuenta satélite en el año 2009 y después hizo una aproximación de actualización en el 2013, otra en el 2019, y no tenemos algo sistemático. Tenemos que hacer un compromiso y un esfuerzo para seguir levantando información valiosa para la toma de decisiones. No solamente para el Ministerio del Ambiente, para el Ministerio de Energía, para la Secretaría del Agua, para todos los otros sectores que se pueden involucrar y por qué no invitar también a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan tomar decisiones en su territorio sobre lo que está pasando directamente con los recursos. Voy a pasar rápidamente las otros ODS porque tienen el mismo espíritu para que ustedes vean cómo se vinculan los indicadores de estos ODS, las metas, con los del STAE. Y me gustaría invitar a un nuevo proceso que es la reflexión desde la academia. Este no es un aporte nuevo y tampoco es una propuesta que surge de la Universidad Católica y del grupo de investigadores. En realidad, yo quiero que ustedes vean las universidades de primer nivel que se han vinculado.
y las posibilidades que tenemos de vincularnos también con estos centros de investigación que tienen expertos que se han ido especializando en esto. Si bien es cierto, los bancos centrales y los institutos de investigación estadística son los responsables de levantar la mayor parte de las cuentas, tanto nacionales como cuentas satélite, muchas universidades también se han vinculado con el tema específicamente de las cuentas ambientales. Por mencionar la Universidad British Columbia, Durham, Hamburg, Central University of Beijing, que tienen ya un grupo de investigadores que están haciendo proyectos aplicados para el diseño de estos nuevos indicadores para el servicio de las políticas públicas. Adicionalmente, tenemos aquí unos procesos importantísimos en los cuales se han generado no solamente proyectos de investigación, sino que se han desarrollado herramientas en las que se trabaja de manera vinculada con el sector público, con el sector privado y, por qué no, con el sector gobierno, en el que la toma de decisiones está basada en información y en información con una norma estadística que no es refutable. Entonces, podemos vernos nosotros en este proceso y podemos ver justamente cómo se han dado iniciativas de conservación, iniciativas de valoración económica, identificación de políticas públicas que respondan realmente a los requerimientos del sector y que nos permitan demostrar cómo estamos cerca o lejos de los procesos y las metas que nos hemos establecido. Estoy segura que aquí en esta sala hay muchos investigadores, personal de la academia, que puede ver en esto una oportunidad para abrir nuevos nichos de investigación, no solamente a nivel de universidades internacionales, sino alianzas a nivel nacional. Tal vez ustedes pueden ver estas universidades como muy lejanas, y por eso yo también quería presentar esta propuesta de Latinoamérica. Una de las universidades más importantes es la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que fue la primera que planteó las normas estadísticas para que la CEPAL pueda testear. Cuando nosotros vemos esto y vemos el recorrido, podemos visualizar cómo podríamos nosotros también aportar este sistema. Colegas, docentes, investigadores, les invito a unirse en este esfuerzo de proponer nuevas metodologías que aporten al sector público a la toma de decisiones. La Universidad de México en realidad es una de las universidades muy interesantes de la región porque es donde forma a los investigadores que luego se van a lo que vendría a ser el símil del INEC, que es el INEC en México, para que ellos puedan trabajar dentro del sector. Es decir, no solamente forma capacidades, sino que vincula a los estudiantes a este nuevo mercado laboral que es poco explorado y en realidad hay muchas oportunidades. La Universidad de Costa Rica trabaja en un tema interdisciplinario. Es una de las pocas universidades que ofrece cursos y que ofrece información sobre la capacitación técnica en cuentas satélite. Ese es un nicho de mercado que también nosotros podemos explorar. Y la Universidad Javeriana de Colombia es una de las que ha incursionado en liderar el cálculo de las cuentas. Nosotros podemos aportar a las secretarías de planificación de los países, a los institutos de estadística, a los bancos centrales, pero tenemos que conocer sobre estas metodologías y tenemos que ver también cómo podemos integrar los conocimientos. Levantar esta información, insisto, no es sencillo, es costosa y se requieren elementos técnicos. Pero si formamos el capital humano que esté preocupado por responder al capital natural, vamos a lograr grandes beneficios para nuestros países. Como conclusiones, y para poder dar paso al espacio de debate, a mí me gustaría justamente partir de lo que es el debate que se ha dado al tema del crecimiento económico y al tema del bienestar. Generalmente, yo siempre les digo a mis alumnos, la sostenibilidad parece ser este señor que está en el semáforo haciendo malabares con las pelotas. Tiene 4 pelotas, la pelota económica, la social, la ambiental y la de gobernanza. Y en algún momento se cansa y comienzan a caerse las pelotas. La que se cae primero es generalmente la ambiental. Sostiene la económica, la social, se cae la política, se cae la social y la económica es la que sigue a alza. ¿Hasta cuándo vamos a tomar decisiones de política pública pensando que los temas ambientales tienen que ser relegados? ¿Hasta cuándo vamos a diseñar procesos de planificación en los cuales no pensemos en la prioridad del ambiente y de la sociedad? Recordemos que, como veíamos en la primera lámina, 45% del PIB global está comprometido si es que perdemos los recursos naturales. Si nuestra prioridad es el crecimiento, tenemos que preocuparnos del desarrollo sostenible. Otro de los puntos importantes es que para poder trabajar en monitoreo y evaluación, no se puede trabajar en propuestas aisladas. Es importantísimo tener metodologías
ya estandarizadas que se puedan replicar y que todos podamos comparar los resultados entre países y entre sectores. No es una propuesta del Ecuador, no es una propuesta de la CEPAL. Las cuentas satélite ambientales son estandarizadas a nivel internacional. Y solamente cuando tenemos eso podemos comparar, medir y tomar decisiones adecuadas, no solo a nivel de política pública nacional, local, sino a nivel de política pública global. Recordemos nuevamente que tenemos que dar los recursos suficientes a los países en desarrollo para poder sostener este sistema, esta bolita que se nos está cayendo al hacer los malabares de la planificación. Otro punto adecuado que creo que es importante reflexionar es el rol del Estado. Cuando el Estado no es fuerte, las universidades han tomado rol. Cuando las universidades no han podido trabajar en ello, los institutos de estadística han liderado el proceso. Qué mejor que nos unamos para que todos podamos liderar esto. El Estado, con los bancos centrales, institutos estadísticos y academia, aportando en un ejercicio en el que podamos tener información que nos permita tomar decisiones adecuadas. Adicionalmente, tenemos que formar líderes. Líderes que se forman desde el proceso académico en el que les vamos dando las capacidades y la información adecuada para la toma de decisiones. Solamente cuando tenemos profesionales que son informados sobre esto. Me encantaría tener aquí más estudiantes que de alguna manera digan en el futuro yo quisiera explorar esto. Me encantaría que los estudiantes vean la oportunidad de hacer tesis, investigaciones, trabajos de titulación con estos temas y que vayan aportando a un proceso reflexivo. Porque todos los aportes que nosotros hagamos nos permiten mejorar las propuestas metodológicas, pero también nos dan información. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido como docentes la oportunidad de liderar trabajos de investigación con un enfoque muy importante, pero que nos llegan a los verdaderos hacedores de política pública, que no nos permite tomar decisiones? Ojalá podamos establecer un compromiso en el cual esta investigación que se da a nivel de pregrado y posgrado aporte también a lo que es el diseño de políticas públicas. Finalmente, creo que es importante resaltar los procesos de monitoreo y evaluación de capital natural en un marco de desarrollo sostenible no pueden ser desde una línea de pensamiento, tienen que ser inter y multidisciplinarios. Cuando nosotros pensamos como economistas que podemos llegar a plantear indicadores, nos estamos olvidando que tenemos una formación que requiere el aporte de ecólogos, biólogos, especialistas, agrónomos, geógrafos, ingenieros de varios campos para poder tomar decisiones adecuadas. Trabajar en equipo, trabajar de una manera interdisciplinaria es lo que nos va a permitir tener mejores resultados para el bienestar de estas futuras generaciones con las que nos hemos comprometido. Muchísimas gracias. Por favor, abrimos el espacio de preguntas. Si es que hay comentarios, preguntas del público, nos vamos a aquí para responder. Pues, buenas tardes, siempre casi la tarde. Muy agradecido por sus exposiciones, muy interesante. Mi nombre es Roberto Barco, pertenezco a la Universidad de CAE y el Paro de Madrid. Se dijo muy bien, este es un tema que debe estar integrado por todos los sectores públicos, tanto privados, de la sociedad. Y sería muy interesante que la charla que usted acaba de dar también lo conozcan a nivel de los rectores, que involucran la distribución de recursos. Uno de los grandes problemas a nivel del sector público es la asignación de recursos. Usted sabe que los ingresos son pocos, pero los egresos demandan lo que uno quiere hacer en beneficio de la sociedad. Entonces, qué interesante saber esto en la medida de distribución de recursos. Usted conoce que tanto las universidades, por ejemplo la católica, como los gobiernos autónomos centralizados reciben recursos por distribución. Qué bonito fuera que dentro de los parámetros de distribución se consideraría a las instituciones que aportan y que apuestan por el mejoramiento ambiental. Pero en la práctica no es así. Siempre se va al tema económico o al lado social. Y la parte ambiental simplemente lo toman corrigiendo
momento que levanta proyectos de inversión en infraestructura. Ahí, digamos, ese tema. Pero, ¿qué sería si una distribución de recursos que coge la globalidad del producto del PIB como parte de distribución de las empresas y de las familias, vaya destinado a mantener la naturaleza? Porque como usted ve en una manifiesta, en el momento que se acabe eso, no va a haber recursos para poder mantenerlos. Y vamos a tener que dar a otro tipo de procedimientos. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué nos recomendaría usted para que los vectores, tanto de planificación, de SENACID, hablando por las universidades, hasta de finanzas, que es por tema de gas, ¿ya? Pudieran considerar esta inversión como parte del incentivo para la asignación de recursos que no sean adicionales, sino dentro del mismo proceso de distribución? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo voy a responder con dos elementos. Primero, quisiera comentar la experiencia de la Universidad Católica que tuvimos más o menos en el año 2010, justamente cuando quisimos aportar en este proceso en el que se estaba empezando a nivel de país. Y uno de los elementos que nosotros poníamos a disposición es el grupo de docentes para que sean investigadores de este proceso. Lo que permitió esto es fortalecer capacidades en el Ministerio de Ambiente, porque lo que se realizaron fueron cursos de valoración económica ambiental para los funcionarios del ministerio, que con ello podían generar mejores habilidades para el proceso de monitoreo. Sin embargo, muy limitado, como usted podrá entender, no pudimos incidir más porque no teníamos los recursos para realizar este proceso. Y por ello yo quisiera referirme a dos experiencias que me parecen muy ricas en el ejercicio, que es la Universidad de Guatemala, que les mencionaba, y la Universidad de México, la UNAM. Ellos lo que han logrado es justamente hacer un convenio tripartito entre lo que es el INE, de nuestro caso, en el caso del INEGI y el Instituto de Estadísticas de Guatemala, y el Banco Central de cada uno de los países, para trabajar en equipo, no solamente con las universidades en temas ambientales, sino en cuentas satélite de cultura, cuentas satélite de turismo, con las diferentes facultades en las que se está trabajando. Se demuestra en las investigaciones que ellos han realizado que resulta menos costoso que si es que estas instituciones contrataron un equipo de consultores. Y otro elemento importante es que se generan capacidades locales. Yo creo firmemente que si es que se firma un convenio interinstitucional en el que la academia pone justamente su know-how, tenemos las instituciones que ponen la parte metodológica, es posible hacerlo porque la experiencia lo determina. Lo complejo es que muchos de estos procesos en otros países se encargan a grupos de consultores privados que cuantifican las cuentas y se retiran, dejando sin este proceso metodológico y sin la experiencia de las instituciones. Nuestro rol como academia es triple: vinculación, investigación y docencia. Si formamos a nuestros profesionales con este enfoque, estamos formando capacidad técnica. Si es que nos involucramos desde la investigación, podemos obtener los resultados. Y básicamente la vinculación es ese contacto con la realidad. Entonces, nosotros como universidades, tanto públicas y privadas, tenemos la capacidad operativa para aportar a los hacedores de política. Pero en efecto concuerdo con usted en que es importante que esos hacedores regresen los ojos a la academia y vean cuánto aporte nosotros podemos dar dentro del proceso. Formamos, permítanos también aportar a la toma de decisión. Esa sería mi mayor conclusión. ¿Más preguntas? Por favor. Gracias. Buenos días a todos y todas. Sebastián Ortiz, de aquí de la Secretaría Nacional de Planificación. De mi parte tenía dos preguntas para realizarle. En primer lugar, quería consultar, desde mi desconocimiento, quizás por parte de la Universidad Católica del Ecuador, cómo se está realizando como este ajuste de la impartición de conocimientos, en este caso del área de economía, ya con esta visión y consideración del capital natural, digamos, desde los inicios, desde la concepción de la teoría económica, porque por lo general se suele un poco diferenciar, o se tienen materias aisladas quizás, pero no se integra desde el inicio, como mencioné. Entonces, quizás extender mi consulta por ese lado, como qué esfuerzos está realizando la Universidad Católica en este sentido. Y en segundo lugar,
quería consultar también si es que quizás la academia, o en este caso la PUSE, fue partícipe de la construcción de la cuenta satélite de bioeconomía, que tengo entendido que se realizó también con un esfuerzo principalmente del Ministerio del Ambiente, con apoyo de CEPAL y otras instituciones. Entonces, de esas serían mis consultas. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, la Universidad Católica es una universidad Laudato Si. Nosotros nos remitimos a la encíclica Laudato en la que cuidamos la casa común. Y eso es algo que se ha transversalizado en todo nuestro proceso, tanto de docencia, investigación como vinculación. Hoy en día la universidad tiene una nueva propuesta académica muy interesante en la que manejamos un proceso de itinerarios. ¿A qué me refiero con ello? Básicamente los estudiantes en los 2 últimos semestres pueden optar por itinerarios especializados independientemente del área de formación. Estos itinerarios justamente han sido construidos desde la Facultad de Economía en una propuesta interesante en la que tenemos un itinerario de Economía Ambiental y Política Pública Ambiental, en la que pueden inscribirse estudiantes de Ingeniería, Biología, Economía, Administración, es decir, no tenemos un requisito para empezar ese proceso y podemos integrar los conocimientos en el último año de formación. No obstante, tenemos lo que nosotros conocemos como materias misionales, ecología integral, que es una materia obligatoria para todos los estudiantes de la universidad, y tenemos materias de desarrollo sostenible que se van integrando en el proceso. Específicamente yo puedo hablar por la Facultad de Economía, donde las materias tienen que tener dentro de sus resultados de aprendizaje elementos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, esta nueva encíclica papal creo yo que ha generado un cambio en la visión de la universidad para impregnar el tema de sostenibilidad en todas las facultades, en todas las carreras y a lo largo de todo el proceso. Queremos aportar al cuidado de la casa común. La semana anterior estuvimos justamente en la Semana Internacional de Sostenibilidad con expositores de alto impacto, donde los estudiantes estuvieron participando activamente. Entonces, es ahora ya parte de nuestra razón de ser como universidad. Ese es el primer punto. Y nos encantaría proteger a las otras universidades, por supuesto, dentro de este proceso. En el segundo elemento que justamente refería de la cuenta de bioeconomía, creo que es importante hacer una aclaración. Esta cuenta no tiene una norma estadísticamente estandarizada todavía, es decir, no es una cuenta propuesta desde el sistema de contabilidad ambiental para los países, pero es un esfuerzo, al igual que realizó el Ecuador, para tener la conceptualización de economía circular y tener el concepto de cómo se va a interpretar a la bioeconomía en el país. Importantísimo para poder saber qué lo involucramos y qué no dentro del concepto. Lastimosamente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de economía circular o de bioeconomía, creo que los economistas tenemos un comodín y decimos, es un concepto complejo, multidisciplinar, de múltiples dimensiones, y así evitamos dar un único concepto para la toma de decisiones. Pero el trabajar en este enfoque de saber cuánto aporta al PIB la bioeconomía y cuánto los ejercicios productivos vinculados con la bioeconomía también están afectando al ambiente, porque hay que reconocer que la bioeconomía no es la panacea ambiental, es realizar actividades económicas basadas en productos biológicos, lo cual, dependiendo cómo lo conceptualiza el país, también puede tener grandes implicaciones en contaminación y degradación ambiental. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ese proceso y con ese manejo nosotros establecer justamente cuánto de nuestro PIB responde a ello. Tal vez es más sencillo en el sentido de que aquí podemos poner a un agente económico, podemos poner un valor de producción de bienes y de servicios, pero nuevamente recae en este proceso de la cuenta de ecosistemas, se le llama cuenta piloto porque ha sido tan compleja. ¿Cómo podemos cuantificar un servicio ecosistémico? ¿Cómo podemos ponerle un valor a la economía? Entonces, la bioeconomía va a ser mucho más sencilla visualizarlo desde el enfoque de lo que aporta y cuánto le debemos de este sistema productivo a los recursos naturales, más no entraría todavía como parte de un sistema de contabilidad. Efectivamente, la universidad no está involucrada en ese debate como universidad, pero sí nos han invitado como investigadores para poder leer los documentos, las consultas públicas que se dan. Justo la semana anterior estuvimos también haciendo parte de la consulta pública de economía circular, la norma INE que está saliendo. Entonces, como academia, queremos aportar, hemos estado realizando también aportes a los documentos nacionales, pero no ha sido responsabilidad de la universidad la cuenta como tal.
prioritas y dos. Daniel Palacio, una consulta, dos consultas tengo exactamente. La primera, considerando justamente todo lo conversado, todo lo dialogado en este espacio, aprovechando justamente que aquí se encuentra la Secretaría Nacional de Planificación y que dentro de esta institución existe una dirección, una subsecretaría específica en lo que es planificación territorial, ¿cuál sería una propuesta desde la Academia, desde la Universidad Católica, desde este estudio que se ha realizado, para que se integre justamente este tema del capital verde, este capital natural, dentro de una planificación territorial? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, y también aprovechando este estudio, ¿qué indicadores se podría presentar para que exista una reforma, una modificación al Código Orgánico, al COTAP, que es aquel que regula los productos autónomos descentralizados de su administración? Incluso es un parámetro o de ahí se toma en consideración para la asignación de recursos de los productos autónomos. Entonces, ¿cuál sería una propuesta desde la academia para esa reforma al COTAP? Muchísimas gracias por la pregunta, totalmente valiosa, porque creo que uno de los elementos más importantes de esta norma estadística internacional para el cálculo de las cuentas satélite ambientales y en general todo el paquete de cuentas es que puede ser adaptado a diferentes niveles territoriales. Entonces, así como nosotros podemos calcular el PIB nacional, también tenemos el PIB provincial y en algunos casos un PIB municipal, podríamos calcular cuánto cada municipio y cada provincia aporta a la consolidación de esta capital natural. Entonces, en primera instancia, mi respuesta es factible, pero habría que construir los datos con ese nivel de escala, lo cual tiene un costo, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Segundo, el costo y las capacidades técnicas podrían ser cubiertos, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la intención? Desde el enfoque de políticas públicas, creo que es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que toda la información nos tiene que llevar a un para qué. Si es para captación de recursos de los municipios o de las provincias que tienen más capital natural y que me demuestran que están haciendo un ejercicio de conservación, puede ser un enfoque interesante. Y eso lo he aplicado desde otras ópticas, podríamos decir, como por ejemplo el programa Sociobosque, Sociopáramo, Sociomanglar, en el que se premia, se da un beneficio a aquel que conserva. Pero lo más importante dentro de este proceso, yo creo que no es solamente eso, sino entender la integralidad de las cuentas. Los servicios ecosistémicos y los ecosistemas son los que sostienen la economía. Entonces, si hay una degradación de aire, de agua, de suelo, ecosistema, estamos poniendo en riesgo la economía del territorio. Y yo cambiaría la acción a ese esquema. No es captar recursos, es poner en tela de discusión los recursos que se van a perder si es que no tomamos decisiones ahora. Entonces, el riesgo que va a tener un territorio si es que en el futuro no podemos actuar en la conservación de los recursos. Y eso podría generar más pobreza, eso podría generar nuevos tipos de pobreza. Y eso es un tema de preocupación que creo que nos involucra a todos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Adrián Viera, soy director de planificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Primero quiero felicitar a la Secretaría Nacional de Planificación, a la Subsecretaría de Evaluación, por esta jornada de la Semana de Evaluación. A ti, María de los Ángeles, también felicitarte por tu participación. En efecto, nos has dotado de información importantísima, de cifras, de datos en temas ambientales. Y puntualmente quisiera referirme al tema universidades. Nosotros somos conocedores de que las universidades del Ecuador, tanto públicas como privadas, enfrentan problemas gravísimos en materias ambientales, precisamente por el quehacer universitario, que nosotros atendemos las funciones sustantivas. Fundamentalmente, cuando hablamos de investigación, podemos un poco aterrizar en temas y en problemas de calentamiento global, pérdida de biodiversidad, en fin. Puntualmente, María de los Ángeles, ustedes como universidad privada, han propuesto, han establecido, han implementado estrategias que permitan enfrentar este reto como universidad. ¿Para qué? Para que el resto de universidades o el sistema de educación superior podamos tomar como referencia para aplicarlo. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante partir de un punto en el que las universidades privadas tampoco tenemos muchos recursos. También tenemos varios elementos en los que tenemos nosotros que invertir, y entre ellos la investigación y la investigación ambiental no ha sido uno de los grupos
rubros a los que más se ha dedicado. Pero sí quisiera establecer un punto importante que creo que vale la pena referir, y es que nosotros somos parte de la red OSCAL. Y como parte de la red OSCAL también nos apoyamos en las otras universidades pontificias que tienen, como por ejemplo la representé yo, en el caso de la Javeriana, más experiencia, y hacemos una red de investigadores. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando también, y no sé si les hemos invitado a ustedes, a una red de investigación que es el monitoreo de los gases de efecto invernadero a nivel de universidades. Es una propuesta metodológica que se está generando con un grupo de investigadores en la universidad, del cual soy parte también. Estamos generando un proceso de capacitación para tener una metodología estandarizada para que las universidades podamos tener nuestra nueva forma de medir la huella de carbono. ¿Con qué? Con el objeto justamente de pensar en los mercados de carbono. Creo que hay que dar este paso en el que si los recursos no están disponibles, tenemos que buscar cómo captar recursos. El mercado de carbono nos puede ayudar. Y nosotros hemos hecho algunos ejercicios interesantes justamente con evaluación de paneles solares que hemos instalado, con cambios de focos LED, para ver un poco cómo va esta evolución. Y es una propuesta que metodológicamente está abierta, la tenemos en una publicación que está libre al público, si desea después le puedo dar el link, para que ustedes puedan replicar a nivel de universidades. Es más, nos encantaría que otras universidades tengan esta propuesta metodológica y se unan en el proceso. ¿Quién quita? Tal vez en alguna convocatoria de fondos podemos aplicar a fondos como grupo de universidades, y no solamente como las universidades de Oscar. Así que con muchísimo gusto después lo podemos conversar. Muchas gracias, un gusto con todos. Después de las conversaciones podemos tener otro espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Creo que nos deja con ideas muy claras, son bastante disruptivas también, si se quiere, ¿no es cierto?, a plantear cómo desde los estados, desde instancias multilaterales, se ha priorizado el crecimiento económico en lugar del desarrollo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias a largo plazo también económicas, además de ambientales, para las sociedades en general y el planeta. Más bien agradecerles por las preguntas realizadas. Las personas que no pudieron realizar una pregunta en este momento, al final de las presentaciones, nuevamente abriremos un espacio de preguntas y recordarles que al final de cada una de las presentaciones de cada expositor, abrimos justamente el espacio de preguntas, por lo que les pedimos nos bien estar atentos frente a eso, pasaremos los micrófonos por el público. A continuación, vamos a presentar a Nicolás Acosta, doctor en Economía y Empresa, Master of Arts in Economics, docente e investigador de la PUSE, docente de econometría, de evaluación de impacto, quien ha publicado varios papers en temas de evaluación de impacto. Nos hablará sobre la medición de la pobreza en función del agua y el ODSC. Ahora, Nicolás. Bueno, buenos días por todos. Es un gusto para mí estar aquí en este evento. En primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones a la Secretaría de Planificación por el desarrollo de este evento. Anecdóticamente, hace una hora y media en clase estaba comentando a mis alumnos, justo empezamos el módulo de evaluación de impacto, y les decía que lo primero, la lógica de evaluación de impacto, parte precisamente de proveer evidencia dura, evidencia causal, para que los hacedores de política pública puedan tomar la mejor decisión. Y claro, el problema es que la evidencia que a veces tenemos es un poco escueta, y nuestra responsabilidad como academia es precisamente proveer esta evidencia, y claro, también es una responsabilidad compartida con el sector público de que también se involucre en estos temas y se pueda crear evidencia dura. Bueno, este paper no es un paper de evaluación de impacto, pero provee evidencia valiosa sobre un tema, yo le llamaría interesante, nuevo, novedoso, que es la pobreza del agua. Bueno, esta investigación se publicó el año pasado en la revista World Water Policy, con autoría con Pablo Chapa, que es un profesor de
de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, él es especialista en temas de economía ambiental y temas de agua. Entonces, la pregunta de investigación es muy clara y es, ¿cómo podemos medir la pobreza del agua embarcados en el ODS 6? ¿Y cuál es el aporte primero que tiene esta investigación? Yo solo decir que un paper que logra publicarse tiene un aporte esencial que es lo que les comentaba antes, que es la creación de conocimiento que a la larga termina siendo un bien común. Este paper ya queda ahí, está colgado en internet, ese enlace, y cualquier estudiante, profesor, la Secretaría Nacional de Planificación, cualquier otra institución en cualquier país del mundo puede hacer uso de esta investigación y saber cómo se puede medir la pobreza del agua en función del ODS 6. Y bueno, quizás del aporte, aunque a veces es un cliché, decimos, este es el primer paper en la temática. Y creo que sí, al menos en el Ecuador, en nivel Latinoamérica no existen mediciones bajo este nombre, puede que sean similares, pero bajo la etiqueta de pobreza del agua, esta es la primera investigación, el resto que hay son para países básicamente de Medio Oriente, ya les puedo comentar sobre esta evidencia. Bueno, quizás lo primero que se nos va a venir a la mente es el concepto pobreza, ¿no es cierto? Que todos conocen, que es la carencia de un bien como el dinero, pues si viene la pobreza por ingresos, o de algunas condiciones que impiden que tengan buena calidad de vida medido por pobreza bajo necesidades básicas insatisfechas o pobreza multidimensional. Y bueno, la pobreza del agua va un poco en ese sentido, pero se centra básicamente en que tú tengas accesibilidad y accesibilidad del agua. Así te he entendido en términos generales la pobreza del agua, vamos a entrar más adelante a las definiciones. Pero una buena introducción a esto es que la pobreza del agua usualmente se la medido como escasez hídrica, es decir, únicamente como que no tengas el recurso físico agua. Y esto, toda la investigación que existe previa es básicamente centrada en la carencia de este recurso, obviamente dividido en términos hidrológicos, un hecho no por economistas, sino por ingenieros ambientales, ingenieros civiles, expertos en temas de agua, etc. Entonces, la pobreza del agua, hasta donde la conocíamos, estaba medida únicamente en términos de la existencia o no del recurso hídrico. Y bueno, detrás de esto existe un concepto que lo toman Kemali y Sullivan, que son los mayores expositores realmente, señor Kemali, en temas de pobreza del agua. Si me preguntan quién es el ganador o cuál es el autor más importante en esta línea, es Ratun Kemali, que es un economista tunecino que ha hecho varias de estas investigaciones en países de África y del Medio Oriente. Bueno, empecemos entendiendo que puede que exista algo que él lo llama la paradoja del agua. ¿Qué es eso? Existen países que tienen el recurso físico, agua, pero que lastimosamente esa agua no llega a la población, no puede ser usada, no sale del grifo de la casa para que las personas puedan hacer uso de ese bien. Mientras que existen otros países, que son los países del Golfo, países árabes, bastante ricos, petroleros, los que ellos no tienen el recurso físico agua, tienen poca cantidad de agua, pero tienen muchos recursos económicos que hace que tengan unas grandes infraestructuras que les permitan tener una calidad del agua incluso mejor que aquellos países que sí cuentan con el recurso físico del agua. Entonces, Kemali ilustra este concepto y de ahí nace el concepto de pobreza del agua, entendido no desde el recurso físico, sino también desde una visión social y económica. Y bueno, desde una óptica de desarrollo, la escasez del agua puede estar relacionada con muchas variables socioeconómicas y de pobreza. A nivel general, nosotros podemos argumentar que el consumo de agua de mala calidad y un mal saneamiento tiene serias consecuencias en la calidad de vida de las personas. Lo primero y lo más evidente es que una mala calidad del agua está relacionada con la proliferación de enfermedades, como por ejemplo enfermedades diarreicas, que a nivel mundial es la tercera causa de mortalidad infantil en países pobres, y también en temas relacionados a enfermedades como parasitosis, desnutrición crónica y enfermedades de la piel. Y esta cita que es la que más me gustó, la del final, y es que Ruflo, una de las autoras que más sigo, premio Nobel del año 2019, ella en una investigación del 2015 comenta que la política de salud más relevante que existe
es la provisión de agua potable y la gestión adecuada de aguas residuales, incluso más importante que la teoría del germen, que es básicamente los antibióticos, vacunas, etcétera. Más importante que eso, Duflo argumenta que en los países en desarrollo es de tener una gestión adecuada de agua y el acceso. Bueno, ¿qué me dice lo de OC6? Muy sencillo, me dice que debo garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, y tiene 3 metas relacionadas a este fin, que es relacionadas al suministro de agua potable, segura y asequible, el acceso a saneamiento, la higiene y la calidad aceptable del agua. ¿Cómo podemos medir la pobreza del agua? Como les había comentado, en un inicio existe el enfoque de los ingenieros ambientales, de los hidrólogos, que lo miden como recurso físico, y desde el punto de la economía y de las ciencias sociales hay 2 grandes enfoques. El primero es un concepto desarrollado por las Naciones Unidas, quienes definen a la pobreza del agua cuando el costo de lo que tú tienes que pagar mensualmente para acceder al agua supera el 3 o el 5% de los ingresos familiares. Es un estándar que lo definió Naciones Unidas, que la verdad no ha sido muy utilizado, pero existe esta definición de pobreza del agua, visto como el hecho de que tú no tienes recursos para solventar los gastos que conlleva el agua. Y el segundo, que es de donde nace el concepto de pobreza del agua, que es basado en el bien físico, que es Sullivan, que es la creadora del concepto pobreza del agua. Ella propone que se debe medir la pobreza del agua basado en 5 componentes: recursos de acceso, capacidad, uso y medio ambiente. Todo esto son, ella no lo vive, solo lo define, son definiciones materiales del agua. Ahora, Sullivan en el 2003 da un paso adelante y no lo hace conceptual, sino ya le lleva al lado empírico y comenta que se deben utilizar 23 subcomponentes y 25 variables relacionadas al agua para medir el concepto de pobreza del agua. Una crítica a esta investigación la hacen Janine Foguet en el año 2010, unos economistas españoles, quienes sugieren que la pobreza del agua y la escasez del agua deben complementarse con medidas socioeconómicas, pero sin embargo en esta misma investigación Janine Foguet hace una crítica a cómo se podrían combinar estos indicadores, y la principal crítica viene de un lado metodológico en el que va a resultar complejo meter 25 indicadores y luego tener uno solo global, a pesar de que existan métodos estadísticos. Esto es una crítica a esta alternativa. Y bueno, a nivel general, la disponibilidad de servicios del agua y saneamiento, a nivel general existen investigaciones que muestran que existe una correlación positiva entre el desarrollo económico y social de los países y el acceso al agua y saneamiento. Básicamente va muy de la mano a lo que estaba previamente, que mientras más recursos, más riqueza tiene un país, puede tener mejor gasto público en infraestructuras para que el agua llegue, o puedas tratar el agua y que tengas conexiones hasta las viviendas de las personas. Es así que los países en desarrollo necesitan más inversiones en infraestructura hídrica y saneamiento, lo que a su vez puede agravar la cobertura de agua potable. Y aquí viene un concepto clave, que es el estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Que tenga la cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades de toda la población. Y aquí viene nuevamente una paradoja, si quieren, desde la economía política del agua, y es que a futuro puede que haya mucha presión sobre el recurso físico agua, y claro, existe un claro ganador, que serán los países que poseen más recursos y que tengan mejores infraestructuras para garantizar el acceso al agua a toda la población, mientras que los países pobres, algunos incluso a pesar de tener una abundancia del recurso físico agua, puede que no tengan la capacidad para que esa agua llegue a sus habitantes. Bueno, ¿qué hace la investigación? La verdad, buena parte del trabajo ya lo hizo el propio INEC. El INEC en el año 2019, en el evento de marzo, incorporó un módulo de agua y saneamiento que está basado en un proyecto desarrollado en conjunto con UNICEF y el Banco Mundial, en el que básicamente quiere medir este componente WASH. ¿Qué es WASH? W viene de water, S viene de sanitation, saneamiento, y H viene de higiene. Y bueno, en este módulo del año 2019,
incorporan una forma para medir varios indicadores del agua. Y quizás la gran innovación que tiene esta encuesta es que midieron si el agua que llega al hogar en la fuente, la que sale del grifo, tiene ausencia o no de la bacteria E. coli. Normalmente todos conocen y saben las consecuencias y además de eso es que lo mide no solo en la fuente, es decir, cuando abre el grifo de agua, sino también la que se consume en un vaso de agua. Entonces lo que hizo el INEF fue llegó, sacó agua de la fuente, hizo la prueba de si tiene coli o no, y luego agarró un vaso de la vivienda y vio si es que está contaminada o no el agua del vaso. ¿Por qué? Un dato que me pareció a mí bastante curioso es que el 73% recibe agua buena, pero aproximadamente el 9% realizan prácticas que contaminan el agua. Es decir, no es la misma el agua que sale del grifo que el agua que la consumimos, porque en el proceso puede que haya cierta contaminación. Y eso puede deberse a varios factores. Uno de esos es la higiene, que voy a referirme después. Entonces, nos tomamos nosotros de esta encuesta y generamos cuatro indicadores: agua segura, saneamiento, higiene y calidad del agua. A continuación les cuento cómo se define cada una. Agua segura quiere decir que el hogar utiliza servicios de agua mejorados. Básicamente, mejorados quiere decir que tú tengas disponibilidad de agua en el lugar donde estás viviendo, pues no tengas que hacer algún viaje para tener agua, sino que esté en la vivienda, en el terreno, que estén cerca, disponibles de las cantidades necesarias y libres de coli en la fuente. Saneamiento, básicamente quiere decir que el hogar tiene instalaciones de agua mejoradas, que no se comparten con otros hogares y que los excrementos se manipulan in situ y son tratados por un tercero, es decir, fuera del hogar, básicamente que tenga un manejo de excretas. Higiene se define como que el hogar dispone de lavamanos con agua y jabón. Y calidad, que el agua no tiene E. coli en el uso, no en la fuente. En el agua segura, no sé si vieron arriba, ahí se incluía agua en la fuente, y el nuevo indicador que nosotros utilizamos fue calidad del agua en el punto de uso del hogar. Entonces, metodológicamente, habían varias alternativas para calcular un indicador. ¿Y por qué no utilizó componentes principales o algún método de estadística multivariada que te permita combinar estos cuatro componentes? Bueno, hicimos, y esa fue la primera alternativa, pero en realidad me parecía que resultaba un contrasentido en cierto modo utilizar este método, considerando que se usa esto para reducir dimensiones. En este caso ya tengo 4 dimensiones, y quieren los componentes de alguna u otra manera ya están reducidos. Entonces lo que hicimos fue utilizar 3 alternativas. La alternativa 1 es definir como pobreza hídrica si el hogar tiene alguna privación de las 4 características que lo definimos previamente. Es decir, basta con que en alguna de estas diga que el hogar no tiene agua segura, no tiene saneamiento, no tiene higiene o no tiene calidad, basta con que una de estas no lo cumpla, ya lo definimos como pobreza hídrica. Es algo similar a lo que se utiliza en algunas mediciones para definir la pobreza, ¿no es cierto? Es muy sencillo, pero bastante intuitivo. Basta que no tengas una de las 4, ya lo definimos como pobre. La segunda es definir como una ponderación igual, porque en el paper original de Sullivan, que ya tenía 5 indicadores, le daba una ponderación de 0,20 a cada uno, es decir, daba una ponderación igualitaria a todos. Y luego este fue un método, se me ocurrió a mí, que esto no está en ningún libro, pero podría ser otro paper solo de este método que se me ocurrió hace rápido, me pareció el más válido. Lo que hice fue, si bien un indicador tiene que sumar 1, lo que se me ocurrió fue en estos 4 componentes, ¿sí? ¿Cuántos con un salto de 0.05, cuántas combinaciones existen que sumen 1? ¿Sí? 0.05, el primero, por ejemplo, 0 en agua segura, 0 en saneamiento, 0 en higiene y 1 en calidad del agua. Esa es la combinación 1. La combinación 247 es la combinación que da 0.05 agua segura, 0 a higiene, 0 a saneamiento, 0.75 higiene y 0.2 a calidad del agua. Y la última combinación es la que da 0.1 a agua, 0.1 a saneamiento, 0.8 a higiene y 0 a calidad del agua. Es decir, existen 495 combinaciones que suman 1, dando un salto de 0.05 a todos estos indicadores, que al final lo que hicimos fue obtener un promedio de estos 495 combinaciones, que de alguna manera puede interpretarse como una especie, entre comillas, de simulación de los resultados con 495 combinaciones. Bueno,
¿Cuáles son los resultados? Aquí tenemos los tres formas de medir la pobreza del agua con estos cuatro indicadores: el enfoque del conteo de privaciones, el que usa métodos igualitarios, el que tiene múltiples iteraciones, y básicamente en esto lo que estamos mostrando es cómo es cuál es la pobreza del agua y cuál es la brecha urbano-rural. Por ejemplo, con el enfoque 1 del conteo de privaciones, vemos que el 48% sufre de pobreza hídrica a nivel nacional. En el área rural es alrededor del 68%, en el área urbana del 36%. Con el enfoque 2 vemos que existe una brecha importante, y el enfoque 2 y 3 van un poco más de la mano. Mira, ¿y esto por qué se debe a esa diferencia tan grande? Pues porque el enfoque 1 es penaliza más. En el otro estoy dando una ponderación a los otros indicadores. En este estoy diciendo básicamente basta con que uno no tenga, ya eres pobre. En este aquí estoy diciendo muy categórico, penalizando mucho la ausencia de uno de estos cuatro componentes. En cambio, en esto estoy dando una ponderación. ¿Sí? Entonces, a eso se debe la brecha que puede existir entre las tres en distintas mediciones. Entonces, por eso repito que la 2 y la 3 puede que no tengan mucha diferencia, porque ambos se basan en diferentes ponderaciones. Y bueno, lo que hicimos a continuación en la investigación fue medir si es que esta brecha urbana rural tiene alguna consistencia con las brechas de otros indicadores, por ejemplo, con pobreza multidimensional, con pobreza extrema multidimensional, y con pobreza por ingresos. Y lo que vemos es que nuestra brecha entre el sector urbano-rural va un poco de la mano con las brechas que tenemos, por ejemplo, entre pobreza de ingresos y pobreza extrema multidimensional. Dando un poco de estadística descriptiva, este panel A que vemos aquí, lo que obtenemos es que el 9,8% no tiene saneamiento, ¿sí? El 11,9% sufre de carencia de higiene, el 32% de agua segura, y el 31,8% tiene privación y calidad del agua. Y si contamos cuántos hogares, esto ojo, todo con la alternativa 1, si contamos, por ejemplo, qué porcentaje de hogares tienen privación en los cuatro componentes, el 1,2% de la población tiene privación en estos cuatro indicadores, 5,9% tiene privación en tres indicadores, el 22% tiene privación en dos de estos indicadores, y el 19% en un indicador, y la mitad, el 50%, el 51% no tiene privación en ninguno de estos cuatro indicadores. A continuación, lo que hicimos fue explorar si existe algún tipo de correlación entre estos indicadores de pobreza del agua que nosotros estimamos y algunas otras métricas. Primera correlación que aquí de enfoque 1, enfoque 2 y enfoque 3. Lo que vemos es que la correlación entre estos cuadraditos rosados que vemos al final, vemos que la correlación, si bien puede tener resultados muy distintos, estos son calculados con datos a nivel provincial del Ecuador. Esta correlación está calculada a nivel provincial en el Ecuador. Vemos que la correlación es superior al 95%, lo que de alguna manera me da cuenta de que no importa el método que usamos para medir la pobreza del agua, las estimaciones son bastante consistentes entre cualquiera de los tres enfoques. Provincias que tienen pobreza más alta con el enfoque 1, también tienen pobreza más alta con el enfoque 2 o con el enfoque 3, es decir, no importa el método que usemos para medir o para combinar estos componentes, el resultado es el mismo a nivel provincial. Siguiente cosa que vemos es, por ejemplo, que existe una correlación alrededor del 65% con pobreza multidimensional y pobreza extrema multidimensional, lo cual de alguna u otra manera nos puede llevar a dar cuenta que la pobreza del agua está bastante relacionada con la pobreza multidimensional. Si quieren verlo, la pobreza del agua también puede ser entendida como pobreza del agua en un sentido más amplio. Y en el paper finalmente lo que exploramos fue cuál es la correlación, por ejemplo, entre pobreza multidimensional y pobreza hídrica medido con el enfoque 1, y básicamente a nivel territorial lo que vemos son que las provincias de la Amazonía son las que presentan mayor porcentaje de pobreza hídrica, y también mayor porcentaje de pobreza multidimensional usando el enfoque 1, y lo mismo también sucede con el resto de enfoques. Esto es básicamente un resumen de la investigación. Lo interesante de esto es que era la primera vez que yo investigaba temas de pobreza del agua, o de agua en realidad,
Y aparte de esto, se abrió un abanico para realizar otras investigaciones en el área, que una ya hemos terminado y otras estamos en proceso. Y ha sido una etapa muy interesante de aprendizaje. Por ejemplo, ahora acabamos de hacer una investigación en la que queremos vivir un concepto nuevo que es de inseguridad económica del agua, en la cual combinamos esto adicionado a temas de gobernanza y de disponibilidad de recursos físicos del agua y a temas financieros, como por ejemplo el tema de tarifación de agua. Y como un estudiante actualmente en la facultad, estamos combinando estos indicadores utilizando la encuesta ENDI, la encuesta del empleo infantil, que tiene una ventaja comparativa a esta encuesta que utilizamos nosotros en el mundo, y es que la ENDI no te mide únicamente si hay presencia o no presencia de E. coli en el agua, sino cuánta E. coli existe en el agua, es decir, microbiológicamente hicieron una medición de cuántas colonias de agua contaminada existe, lo cual nos puede dar mayor información, y estamos descomponiendo cómo estos indicadores de pobreza del agua repercuten en la reducción crónica infantil. Eso, que les puedo comentar hasta ahora. Si tienen preguntas, bueno. Muy claro, muy confuso. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos, compañeros. Mi nombre es Giovanni Guadalupe, pertenezco a la Universidad de las Artes de Guayaquil. Nos gusta estar aquí. Me pareció muy interesante su investigación, pero tenía algunas consultas. La primera es si su investigación, luego de esto, llegó no sé si la palabra descubrir, pero a conocer cuáles son eh, los factores que a nosotros como país nos está teniendo en este tema del agua. Es decir, si a nosotros nos está faltando infraestructura, cuánto en recursos, hablo de recursos monetarios, nos está faltando en infraestructura para poder mejorar estas estadísticas. Y segundo, como economista, usted conoce que la distribución de recursos anuales es limitada, ¿no? Nuestro presupuesto es limitado y hay que distribuir los recursos dependiendo, bueno, entiendo que el gobierno nacional distribuye los recursos en su mayoría dependiendo de cómo están las condiciones en nuestro país. En el 2020 fue COVID, entonces la mayoría de recursos se destinó para la salud. En el año pasado, en el año 2024, la mayoría de recursos tuvo que haber sido para el tema de la seguridad, entiendo también actualmente debe ser para la seguridad, y también para el tema eléctrico, del cual estábamos eh, teniendo problemas el año pasado. ¿Cómo podemos, frente a estos factores que le acabo de indicar, tema salud en el 2020 ahora, tema de seguridad, destinar mayores recursos para mejorar nuestra infraestructura hídrica, que es la que, según veo en nuestro cuadro, está faltando más que nada en la Amazonía y parte de la región costa? Esa era mi consulta. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la pregunta y por la lección, porque no soy experto en temas de infraestructura del agua, pero una buena fuente para conocer esto, el INEC sacó el año pasado, en el 2022, una encuesta que le llama el censo ambiental. Bueno, básicamente esta encuesta recopila a nivel de casa, a nivel de cantones, cuántas plantas de agua de tratamiento tiene el cantón, cuál es la tarifación del agua, si es que tiene plantas de manejo de residuos sólidos, casi todos los componentes que implica el tema de saneamiento. Precisamente con esta encuesta con la que hicimos la segunda investigación que le comentaba, y claro, ahí los resultados son un poco, no tienen nada que ver con pobreza del agua. Lo que vemos aquí, como les decía, si vemos este mapa, básicamente es un reflejo de un mapa de pobreza multidimensional. Lo que les decía, la pobreza del agua puede ser entendido como también una pobreza multidimensional, porque están altamente correlacionadas. Pero cuando vemos este otro concepto que les
comentaba, que era la inseguridad económica del agua, el resultado varía mucho. La correlación que sacamos era inferior al 0.3. Y claro, por ejemplo, las provincias que más inseguridad económica del agua tenían eran precisamente las provincias, dentro de las 5 estaban Pichincha y Guayas. Y eso se debe a que, claro, bien, son provincias que tienen mayores recursos, pero también necesitan, tienen más población y necesitan hacer mayores infraestructuras, mejores infraestructuras para proveer el servicio a más gente. Entonces, no necesariamente el que tengas más recursos implica que puedas gestionar de manera eficiente o dar cobertura al tema del agua. Y cómo gestionar los recursos, me tomó la lección, habría que preguntarle al ministro de Finanzas, pero lo que hay que tener en cuenta es que tienen competencia de temas de saneamiento y demás son los GATS, las empresas públicas que regulan y controlan la calidad del agua. Básicamente, lo que al menos la evidencia que yo tengo es que en algunas ocasiones los recursos para el tema del alcantarillamiento, del saneamiento, no nacen de la disponibilidad inmediata que tienen de recursos los GATS, sino la mayoría de veces lo hacen con créditos multilaterales, o con créditos del Banco del Estado, etc. Entonces, lo primero que le podría responder es que la cantidad de recursos que reciben los GATS para precisamente estos temas, evidentemente parece ser insuficiente porque siempre terminan financiando a largo plazo estas obras que, claro, tiene sentido que las financien, pues son obras bastante demandan una gran cantidad de recursos que tienen que amortizarse en el tiempo. Pero sí, si me pregunta a mí, dada la evidencia de lo que hemos recopilado aquí y con la literatura previa, el principal problema en el que ya se han preocupado otros países, le han puesto mucha atención a este concepto de flexible. Puede que tenga el agua, puede que tenga la estructura, pero puede que no sea suficiente para todos. Para que sea suficiente para todos, a lo mejor necesitas mejores infraestructuras para que tú puedas en un futuro proveer este servicio a los que actualmente ya provees. Y quizás la evidencia más anecdótica era la que les comentaba de esta paradoja que los países del Golfo piensan en Qatar, básicamente un desierto. No se quejan, no tienen problemas del agua porque básicamente tienen muy buenas infraestructuras para que la poca agua que tienen alcance para satisfacer las necesidades de su población. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buenos días con todos y todas. David Muñoz, coordinador general de estudios y datos de MIES. Un saludo de parte de nuestro ministro Carlos Durán. Muchas gracias por la presentación. Un comentario, digamos, al respecto. Aquí encuentro en este mapa mucha correlación con el tema de pobreza multidimensional. Y si pusiéramos el tema de desnutrición crónica infantil en menores de 2 años, de 5 años, eso estaría mucho más altamente correlacionado, ya que el tema del agua es un factor fundamental por el tema de la desnutrición, por todo lo que implica la salud intestinal de los niños y el desarrollo de los mismos. También llamar aquí a la reflexión ya que se habló con el tema de gas y estamos en una semana de planificación a trabajar, digamos, de manera conjunta desde el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para poder verificar y evaluar esa inversión que tienen que hacer estos dentro de lo que es el tratamiento del agua, el acceso del agua, y pues eso correlacionado no solo con desnutrición, también con movilidad humana interna y otros proyectos que se van dando desde la carencia en tema de calidad, porque podemos también observar que en el Oriente, que sabemos que hay grandes cantidades de cuerpos de agua, la calidad del agua es pésima por falta de tratamiento, los datos de nutrición son súper altas, mientras que en sectores que son concentraciones de focos de desarrollo, la pobreza es baja y también la calidad del agua es alta, y por tanto esto también nos llama a reflexión sobre el tema de la movilidad humana al interior, el desarrollo de nuestros niños y en general la política desde el gobierno central a los gobiernos descentralizados. Nada más, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Y sí, precisamente lo que usted me comenta, si le ponemos ahí de nutrición crónica, lo primero que pensé cuando terminé esta investigación y cuál es el siguiente paso, y era precisamente esto, mover estos conceptos para explicar la nutrición crónica infantil. Y con Erika Guerrero, un estudiante de octavo nivel, que está desarrollando ahora su trabajo en la zona católica, estamos investigando precisamente eso. Lo que queremos es descomponer cómo estos 4 componentes ayudan a explicar la nutrición crónica infantil, porque claro, la evidencia que tenemos muchas veces de la nutrición crónica infantil no aporta mucho. Me dice, sí, las variables importantes son el agua, la lactancia,
en el área urbana, en el área rural, pero nunca nos hemos metido a aplicar metodologías que ayuden a descomponer cuánto aporta cada factor, y con Erika ya estamos ya casi terminando. De hecho, una de las lectoras del documento de Erika, y ya estamos en el final de la investigación, y esperamos que pronto pueda proveer nuevamente un bien común para complementar justamente lo que usted me comenta. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho a Nicolás da Costa por esta presentación, porque nos pone justamente en sintonía a entender que la pobreza o el desarrollo no solamente es una cuestión que va por lo económico, financiero, sino que también debe considerar esas condiciones físicas, ambientales, para, perdón, el desarrollo de la vida en general, de las sociedades y de los pueblos. Ahora quisiera presentar a Pablo Samaniego, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien tiene una maestría en Economía con especialización en Desarrollo y Política Económica del Flaxo. Encabezó la dirección de investigaciones. Asimismo, quiero presentar a Javier Proaño, economista con intereses en macroeconomía, desarrollo económico, econometría y política pública. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes con todas y todos. Quiero agradecer también la invitación que nos ha hecho la Secretaría de Planificación, Nacional de Planificación, para este encuentro. Nosotros, bueno, esta es una presentación a dos voces, porque estamos hoy, comienzo yo y luego viene Javier Proaño. Este es el resultado de su tesis de graduación hace, hace poco, ¿no? Hace un semestre. Es un trabajo que le hemos seguido trabajando, nuestra investigación que le hemos seguido trabajando con el Javier con el propósito de publicar en alguna revista internacional, porque lo que les voy a presentar ahora es una investigación. El título es Incidencia de la política pública en la situación de la pobreza según la tipología de Katzmann ampliada en el periodo 2009-2023. Entonces, a ver, ¿cuál es el reto que se planteó esta investigación? Tenemos, bueno, el reto primero es conocer qué elementos, si quieren, de la investigación de Nicolás, nosotros volvemos a un plano más macro. Nicolás se fue a un plano súper micro. Nosotros volvemos a un plano más macro para explicar la pobreza desde otra perspectiva. O sea, es un análisis primeramente exploratorio. Es la primera vez de lo que nosotros conocemos, de lo que hemos revisado en toda la bibliografía, que se hace una explicación a partir de la tipología de Katzmann, que ya lo voy a explicar en qué consiste. No hay ninguna referencia anterior. Katzmann es usado bastante en América Latina porque su publicación fue hecha en la CEPAL, un uruguayo, autor uruguayo. En el resto del mundo se conoce muy poco la tipología de Katzmann. Hemos hecho una búsqueda exhaustiva de bibliografía. No encontramos nada que se parezca. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de usar la formulación original de Katzmann, lo que hicimos fue ampliar con la pobreza multidimensional. Entonces, estoy todavía tratando de ordenar, impedir, para explicarles cómo hicimos y justificar por qué es importante el tema. Bueno, el tema es importante por naturaleza. No queremos conocer más sobre la pobreza entendida como la carencia o privación de recursos que
y permite el desarrollo de las capacidades humanas. Nos basamos básicamente en la noción que tiene ese, y por tanto la pobreza tiene las pobrezas o los elementos que constituyen la pobreza son necesidades no satisfechas que son interrelacionadas. O sea, alguien que tiene carencias de acceso a la salud no va a rendir bien en los estudios, alguien que no tiene estudios va a tener dificultades en el trabajo, va a tener problemas en la participación. Entonces, como plantea Seno, que todo está interrelacionado. Si solucionamos uno de los problemas que componen la pobreza, en realidad no estamos haciendo mucho porque hay otro que le va a afectar. Entonces, ese es y dado el alto nivel de pobreza que tiene todavía el Ecuador, ¿cierto? Entonces, es un tema relevante siempre, analizar y seguir analizando y profundizando sobre el problema de la pobreza. Uno de los elementos sustanciales también que lleva a la pobreza es la perpetuación de la pobreza, porque quienes son pobres ahora van a tener menos capacidades para que sus familias y sus hijos a su vez estudien, tengan buena salud, tengan un buen desarrollo, y de esa manera la pobreza de los pobres del futuro serán básicamente las familias de los pobres de ahora. Entonces, esa perpetuación de la pobreza es algo que se tendría que superar. Entonces, ahí llegamos a cómo. Ya, así es. Entonces, entonces, para medir la pobreza hay dos. La primera medida de la pobreza que sucedió siempre es la pobreza por ingreso, que es una medida indirecta. Desde los principios de la economía, cuando se comenzó a medir esto, era que se comparaba el PIB per cápita de los países. Y con eso de alguna manera nos contentábamos de la medición. Con los años, con el aparecimiento de nuevas investigaciones, de nuevo pensamiento, creo que el más influyente en eso es Amartya Sen, siempre, porque él incidió sobre el programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo para cambiar la forma tanto del desarrollo humano como la pobreza. Entonces, sin embargo, la CEPAL, muchos años antes de que las Naciones Unidas adopte este concepto de pobreza multidimensional, había ya incorporado la medición de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, en la que se incluía el acceso a educación, salud, vivienda, agua potable y electricidad. Entonces, hacen una oficina, un programa de investigación especial en Oxford, y ese luego, ¿no? Luego de muchos años, y este programa especial en Oxford le agrega unas variables más a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es la medida directa, ¿no es cierto?, de pobreza. Y nosotros adoptamos esta metodología y le adaptamos al Ecuador. ¿En qué consiste la adaptación? En que nosotros tomamos como variables para considerar que hogares pobres multidimensionalmente consideramos a la Constitución del 2008, porque la Constitución tiene muchos derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esos derechos, les transformamos en indicadores y medimos esos indicadores, y si un hogar no cumple con el 23% o no tiene acceso al 23% de los derechos, es pobre. Caso contrario, es no pobre. ¿En cuántas? Tiene 12 variables la medida de pobreza multidimensional del Ecuador. La internacional que hace el Fondo de las Naciones Unidas tiene 10. Nosotros medimos, les cuento los grupos para medir a las variables de educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y almacenamiento, hábitat, vivienda y ambiente sano. Entonces, eso conforma la pobreza multidimensional. Si es que
un hogar no tiene el 33% de eso, y ese 33% es repetitivo en varias medidas de la pobreza, ¿no? O sea, yo todavía no me he dado tiempo, no he investigado por qué es el 33,3% de las privaciones el que se tome en cuenta para definir un hogar pobre. Entonces tenemos estas dos medidas, ¿no es cierto? Tenemos la medida por ingresos y tenemos la medida multidimensional. ¿Cuál fue el aporte de Kasman? Kasman dice, unamos las dos. Ya tenemos dos medidas de pobreza. ¿Por qué no unimos las dos? En la medida de pobreza multidimensional no se toma en cuenta el ingreso, sino el acceso a servicios, educación, salud, saneamiento, porque eso es lo que explica más el desarrollo humano que solamente los ingresos. Entonces, Kasman hace esta tabla con doble ingreso, ¿no es cierto? En esta tabla tenemos, ¿cómo funciona el puntero? Perdón. Entonces, establece estas cuatro categorías de situación, ¿no es cierto? Cuando los hogares son no pobres en las dos dimensiones, se llama integración social. ¿Sí? En el Ecuador, el promedio del periodo que analizamos del 2009 al 2023, más o menos del 54% de la población está integrada socialmente. Es decir, llegamos a la mitad con las justas, ¿no es cierto? La pobreza inercial es aquella en la que no es pobre por ingresos, pero sí es pobre por pobreza multidimensional. Y ahí está el 19,2%. Aquellos hogares que no son pobres, pero no son pobres multidimensionalmente, pero tienen pobreza por ingresos, se llama pobreza reciente. O sea, son hogares que tenían un nivel de vida adecuado, que de pronto por algún factor económico, una recesión, que se deteriora el mercado de trabajo, pierden ingresos, entonces eso se denomina pobreza reciente. En el Ecuador ahorita es alrededor del 7,1%. Y finalmente estamos con la peor pobreza, que es la crónica. Son aquellos hogares que tienen tanto pobreza por ingresos como pobreza multidimensional. Es decir, ellos están fritos, ¿sí? No tienen posibilidades ni de acceder a los servicios básicos, ni un ingreso suficiente que les permita alimentarse adecuadamente. Porque hay que tomar en cuenta que la pobreza por ingresos, ¿cómo se construye? La pobreza por ingresos se construye a través de la valoración de una canasta de bienes que permite que cada uno de nosotros consuma al menos 3.000 calorías, entre 2.000 y 3.000 calorías. ¿Sí? Entonces, estos hogares, los pobres por ingresos, no tienen ni siquiera la posibilidad de alimentarse bien. Entonces, y a eso hay que añadir la pobreza multidimensional que no tienen acceso a los servicios. Entonces, es un grupo que está en muy mala situación. Y la mayor parte de estos pobres van a estar en el sector rural, porque la pobreza, tanto multidimensional como por ingresos en el sector rural, es muchísimo más alta que lo urbano. Y se ha venido deteriorando en los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos, la novedad es tratar de explicar cada una de estas pobrezas, la reciente, la inicial y la crónica, en base a medidas de política pública. O sea, lo que queremos es ver si es que la política pública incide o no en la reducción de esta pobreza. Para eso se construyó una serie de tiempo, del 2009 hasta el 2023, trimestralmente, y con eso llegamos perdón, disculpe, no sé. Ya. Esta es la evolución de cada una de las pobrezas. En el Ecuador tenemos una reducción de la pobreza creciente y luego un incremento. La pobreza inicial más o menos ha estado siempre al mismo nivel. La crónica no cambia y ha tendido a subir en los últimos años. Y como ustedes ven, la integración social se cae significativamente, obviamente, por la pandemia, y luego se recupera, pero no al nivel que tenía antes. Entonces estamos en un sector de deterioro de la integración social o de aumento general de la pobreza.
¿Cuáles son las variables que usamos como explicativas? Las variables son básicamente la inversión pública, que está acá a la derecha, esta, y el gasto sectorial de los ministerios. Entonces tenemos en educación, trabajo, desarrollo, bienestar social y salud. Como unas proxies de la política pública destinada a mejorar la situación de vida de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos años? O sea, vemos que hay un derrumbe de la inversión pública, ¿no es cierto? Una caída súper amplia. De hecho, bajó del punto más alto de 13.000 millones a 4.000 millones de dólares. Y ahorita es menor que en 2019, perdón, en el 2023 era menor que en el 2009. O sea, la inversión, porque una de las propuestas que está en el plan de gobierno del presidente Lazo es reducir inversión pública. Entonces, se consiguió, no al nivel del quería, pero se consiguió bajar la inversión pública. En el resto, tenemos un incremento primero, ¿no es cierto?, del gasto en cada uno de los sectores y luego se comienzan a estabilizar. Y estos incrementos que tenemos al final, hay unos en los que no ha habido cambios significativos en educación y desarrollo urbano. En salud ha seguido creciendo en algo, en trabajo también, pero los datos que están acá de recuperación de algunas variables son porque el PIB no ha crecido. ¿Sí? Esas son variables, son el gasto sectorial sobre el PIB. Si el PIB no crece o decrece, entonces el gasto, si se mantiene el gasto sube. Entonces, no ha habido en los últimos años un significativo incremento del gasto en estos sectores, pero sin embargo, en relación al PIB a veces aparece como que crece. En lo que sigue, el Javi nos va a hablar sobre cómo se hizo la aproximación econométrica para sacar los resultados. Bueno, muy buenas tardes a todos. Igualmente agradecer a la Secretaría Nacional de Planificación por la oportunidad y a la Universidad Central del Ecuador por acogernos. Bueno, cuando yo propuse a Pablo realizar el trabajo, yo quería justamente interrelacionar las variables de política pública con pobreza. Y en primer lugar, yo solo quería realizar la pobreza multidimensional con las variables de política pública que vemos en la pantalla. Sin embargo, él había mencionado justamente este enfoque en el Kasman que ya él lo amplió. Y vemos que en el Ecuador, en su mayoría, la pobreza es estructural. Más del 50% de los hogares ecuatorianos, casi el 50% de los hogares, están integrados socialmente y el 20% sufre de pobreza crónica. Bueno, realizamos un modelo relacional en la parte econométrica. Como mencionó Pablo, utilizamos series de tiempo. Todas las variables que vieron ustedes están de forma anual, pero también las tuvimos que visualizar. Fue algo difícil encontrar información nacional de ciertos periodos, como el 2020, dado la pandemia. Asimismo, en los primeros años nos tomaba toda la información sobre el lugar fundamental para la realización de la pobreza multidimensional. Entonces, utilizamos la metodología VAR, el modelo VAR, que interrelaciona series de tiempo, utilizando los valores presentes y pasados de las series de tiempo para explicar o interrelacionar la variable dependiente. Como vemos, utilizamos la tipología de pobreza en la variable Y, y el resto de variables explicativas son el gasto en vivienda, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en desarrollo urbano y vivienda, el gasto en trabajo, y también utilizamos el crecimiento trimestral para justamente tratar de aislar los efectos o el relacionamiento que tiene el crecimiento trimestral con la reducción de la pobreza. También recordemos que la metodología VAR nos permite utilizar dos instrumentos clave, como las funciones de impulso-respuesta y el test de causalidad algorítmica. Tenemos aquí esta tabla que nos presenta los resultados del modelo VAR. También nos permite realizar coeficientes. Tenemos por un lado las tres tipos de pobreza, ¿no es cierto? La pobreza crónica, se encuentra la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. La pobreza inicial, que solo son los pobres multidimensionales pero no recientes. Y la pobreza reciente,
que son los pobres monetarios. Vemos que con respecto a la pobreza crónica, la inversión pública, el gasto en salud. El gasto en salud son fundamentales para tratar de relacionar y reducir la pobreza crónica. Con respecto a la pobreza inercial, se observa que el gasto en bienestar social y el gasto en desarrollo y vivienda también se relaciona negativamente con la pobreza inercial. Esto justamente porque la pobreza inercial, como les mencioné, solo se construye a partir de la pobreza multidimensional, que está totalmente relacionada con el acceso a servicios, como mencionó Pablo. Y finalmente, la pobreza reciente, donde se tiene igual la importancia de la inversión pública. Vemos que también tiene alta significancia estadística. Y con respecto, por ejemplo, al crecimiento, solo se observa que la pobreza crónica es significativa al 1%. Vemos que por cada 1% de crecimiento en el PIB, la pobreza crónica se realiza en 0,2.3%. La diferencia del gasto en bienestar, el gasto en la inversión pública, que reduce en casi 2 puntos porcentuales, se relaciona en casi 2 puntos porcentuales. Pasemos ahora a los impulsos de respuesta. ¿Qué es un impulso de respuesta? Justamente se le da un shock a la variable independiente y nos muestra los cambios o relaciones o el relacionamiento que se produce en la variable independiente. Vemos que, por ejemplo, con respecto a la inversión pública, un shock en la inversión pública en el modelo de pobreza crónica nos permitiría reducir hasta 2 y 4 puntos porcentuales la pobreza crónica. Con respecto al gasto en salud, igual, se observa que algo que me falta mencionar con la inversión pública es que vemos que el efecto, la relación, permanece en el tiempo, en hasta 20 trimestres, es decir, alrededor de 5 años. Vemos con respecto al gasto en salud que el efecto dura mucho menos, igual es un efecto que se relaciona con el reducimiento de la pobreza crónica, pero solo dura alrededor de 3 4 semestres, es decir, un año. Y finalmente, el crecimiento del PIB con respecto a la pobreza crónica. Vemos que hay un crecimiento sustancial si existe un shock en el crecimiento, pero de igual forma que con gasto en salud no es de largo plazo, a diferencia de la inversión pública. Vemos los resultados de la pobreza inercial. La pobreza inercial es una pobreza bastante llamativa. Cuando Pablo estaba explicando la parte descriptiva, vemos que cuando la pobreza crónica y la pobreza reciente, que tienen trayectorias más iguales o muy similares, vemos que cuando la pobreza inercial se encuentra en su punto más bajo, la pobreza crónica está en el punto más alto, igual que la inercial. Y igual, cuando la pobreza inercial se encuentra en su punto más alto, la pobreza crónica y la reciente se encuentran en su punto más bajo. Entonces, la pobreza crónica fue una pobreza bastante particular. Por ejemplo, vemos que con respecto al crecimiento del PIB, un shock en el crecimiento del PIB hace que aumente la pobreza inicial, y el gasto en bienestar social tiene un efecto más, por un lado puede disminuir, por otro lado puede aumentar, asimismo con el gasto en vivienda. Tiene un efecto a corto plazo redundante, pero luego no se sabe lo que sucede con respecto a la pobreza inicial. Pues recordarles que la pobreza inicial es un proceso que se le asimila a un proceso de ascenso social. Justamente, si se empieza a acumular recursos, se deja de ser pobre monetario y toma tiempo, obviamente, deja de ser pobre estructural, es decir, seguir accediendo a servicios de calidad, como mencionó Pablo, educación, salud, los que están ponderados en la pobreza multidimensional. Finalmente, la pobreza reciente. Con respecto a la pobreza reciente, como les indiqué, tiene trayectorias muy similares a la pobreza crónica. Vemos que un shock en la inversión pública igual hace que reduzca la pobreza reciente en el largo plazo. Y de igual forma, con respecto al crecimiento en el PIB, vemos que el efecto, al igual que en la pobreza crónica, es de corto plazo. Y finalmente, con respecto al gasto en salud, igual, es un efecto corto, no como en el de inversión, pero de igual forma que en el crecimiento. Finalmente, con las conclusiones.
Como mencionó Pablo, este es un análisis exploratorio. No hemos encontrado ninguna revisión de literatura que combine ambos métodos, al menos en el Ecuador. Encontré que esto fue realizado en 2 años, justo un corte en el 2019 y un corte en el 2021 para ver cuál fue el efecto de la pandemia. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, en el Ecuador la pobreza en su mayoría es estructural. Se realizó un análisis estructural, un análisis relacional con series de tiempo trimestrales. Todos los modelos que vieron cumplen con las características econométricas de las series de tiempo para que sea un modelo válido, es decir, son estables, estacionarios y no presentan autocorrelación. Vemos una paulatina reducción de la integración social de los hogares. Vemos que en el 2017 alcanzó su punto máximo y desde ahí no ha tenido niveles similares. Incluso en la pandemia llegó nuevamente al 50%, cuando en 2017 casi llegó al 60%. Finalmente, vemos que existen niveles de pobreza crónica reciente e inicial similares de 2012-2014. Con respecto al análisis relacional, vemos la importancia de la inversión pública. Vemos que la inversión pública perdura en el mediano plazo, a diferencia del gasto en salud y que perdura en mediano y corto plazo, igual que el crecimiento. La pobreza inicial muestra importancia de bienestar, del gasto en bienestar social y gasto en vivienda y desarrollo urbano. Con respecto a la pobreza reciente, como les mencioné, tiene una trayectoria muy similar a la pobreza crónica. Entonces, también tiene las mismas características de la pobreza crónica. La importancia del gasto en salud, la importancia de la inversión pública y del crecimiento. Finalmente, mencionarles que la inversión pública es un instrumento principal para la reducción, se asocia directamente con la reducción de la pobreza crónica, que es la pobreza estructural. Y según la papel de las políticas públicas se relaciona de mejor forma que el crecimiento económico con la pobreza. Muchas gracias. Le agradecemos al público si existen preguntas para Pablo, para Javier. ¿Estuvo clarísimo? Bueno, si es que no tenemos preguntas por el momento, más bien, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Javier, por la intervención de su parte. Bueno, tras la presentación de Pablo y Javier, damos por finalizada esta conferencia, donde tuvimos 3 sesiones, justamente puntos de vista de la academia, cómo puede aportar a través de sus investigaciones que tienen que ver con evaluación, que son parte de procesos de monitoreo, por ejemplo, de programas, proyectos o de la misma política pública, cómo la academia puede incidir en la toma de decisiones de el sector público, de los órganos rectores, a través de evidencia científica y que tiene datos importantes, interesantes, para repensar no solamente la política pública, sino también el crecimiento económico, el desarrollo de la sociedad o la sostenibilidad de la misma. Le agradecemos mucho a todos por su participación. Les agradecemos a todos por su asistencia. Los esperamos en los eventos que se realizarán el día de mañana. La mesa redonda Retos del uso de resultados de evaluación, la cual se va a realizar de manera híbrida. Presencialmente en este auditorio tendremos la clase magistral Estadística y Ciencias de Datos para Evaluación de Intervenciones Públicas. Les invitamos a seguir la agenda del evento de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025 en la página web evaluacionecuador.planificación.gov.es. Finalmente, les solicitamos ponerse de pie para tomar la fotografía oficial del evento. Muchas gracias.